Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que estén bien. Sinceramente, de corazón, como siempre, trato que las palabras tengan un significado siempre, no que sean monótonas, repetitivas, vacías, mecánicas, todo lo contrario. Eh, es mi deseo siempre que estén bien. A ver, es, es bastante absurdo cuando uno dice desde este lado o desde cualquier circunstancia, espero que estén bien, todos bien. No va a ser así, lógicamente no va a ser así. A mí me gusta darle un poquito más de fondo, ¿no? O de trasfondo o de contexto a esas palabras, porque eh, lo que en definitiva uno desea, y uno tiene que ser consciente de estas cosas, es eh, que las personas, especialmente los creyentes a quienes uno se dirige, esto está hecho para creyentes, estén transitando de la mejor manera posible todas esas dificultades, dudas, apremios, tristezas, euforias que suelen venir a nuestra vida. Hay que, hay que tomarse todo con mucha cautela, ¿no? Tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas. Y uno que está humildemente desde este lado, tratando, formándose en la mente de uno, ¿no? Una idea de unas personas que escuchan con intenciones de aprender más de la Biblia porque prevén que en algún momento van a pasar a estar definitivamente en la presencia de Dios y que las cosas van a cambiar, por supuesto. Esa gente es muy especial. Esa gente está transitando su vida en este mundo, en este sistema, con unas perspectivas de fondo que son lo más importante desde el punto de vista de lo que Dios está observando desde su trono en este mundo, en este momento, en esta tierra. Entonces, cuando yo pienso en la gente a la cual me dirijo, con intenciones de abrir la Biblia y aclarar un poquito más las escrituras, y digo, espero que estén bien, siempre trato de ser consciente de no decir pavadas, de no hablar eh, de más, sino de pensar realmente, de expresar, uno expresa todos esos sentimientos y esos pensamientos en cuanto a la gente que lo escucha con un simple saludo, con un simple saludo. Es que bueno, esos son los límites del vocabulario, del lenguaje. Por eso la escritura es tan enfática siempre que nos habla de que Dios ve la intención de los corazones, ¿no? Dios ve la intención de los corazones. Y eso nos resuelve todo. Es con la mejor intención de mi corazón que les deseo que anden bien, sea cual fuere la circunstancia que estén atravesando en sus vidas. Ciertamente va a llegar el día en que las cosas van a estar andando 10 puntos. Todo va a salir bien. Bueno amigos, estamos aquí para estudiar Mateo. Eh, Vamos a tener la lectura de un breve editorial. Estamos en un capítulo central, el más importante tal vez de todo el Evangelio de Mateo. Vamos a ver por qué ahora. Pero permítanme que les lea este breve editorial.
sobre Mateo capítulo 23, que es el capítulo que nos toca hoy. Mateo 23 no solo es un capítulo de reprensión, sino el punto máximo del conflicto entre el Mesías Rey y el sistema religioso político de su pueblo, Israel. Este capítulo no es un arrebato, sino una sentencia pública pronunciada en el templo en la última semana de la vida de Jesucristo, quien está cara a cara con los líderes de Israel. Hemos mencionado los herodianos, los saduceos y los fariseos que formaban este aparato de gobierno político religioso en Jerusalén y respondían evidentemente a los intereses del hegemón de la época, que era el Imperio Romano, quien tenía un procurador en Roma, Poncio Pilato, un procurador de Roma ahí en Jerusalén. Jesús no habla aquí, capítulo 23 de Mateo, como un reformador, sino como un juez profético que declara el veredicto final de esa nación. Mateo 21 nos mostró cómo Jesús procedió a la purificación del templo. Pero en Mateo 23 se lo muestra cerrando el templo, entre comillas, o clausurándolo simbólicamente. En Mateo 24 vamos a ver que Jesús se va del templo para no volver nunca más. El uso repetido en este capítulo 23 de Mateo de la expresión «ay de vosotros, hipócritas», evoca el lenguaje de grandes profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo nos hace recordar a Isaías capítulo 5 con sus 6 ayes, ay, ¿no? Sobre Judá, nada menos. O a Jeremías o a Ezequiel, quienes reprendían a los falsos profetas y a los líderes del pueblo. También nos recuerda a Amós, a Miqueas, que denunciaron la injusticia religiosa profunda, enquistada en Israel, quienes venían a hablar en nombre de la ley, de la justicia. Jesús no está solo reprendiendo moralmente a los líderes del pueblo, está asumiendo el rol profético final contra la generación que representa a la nación de Israel. Jesús, en este sentido, es una última voz antes del juicio nacional. Hay en Mateo 23 7 expresiones de ay, 7 ayes y una exclamación final. Estos ayes son dirigidos contra escribas y fariseos, símbolo de plenitud, el número 7, en la denuncia. Este número 7 es una expresión bastante repetida en la Escritura y simboliza siempre el sumum de una cuestión, la plenitud. Este capítulo, por ende, con 7 ayes contra el sistema falso religioso de Israel, representaría la plenitud de la reprensión de Cristo y la denuncia plena y total contra esta nación. Luego vemos una exclamación profética dirigida a Jerusalén como entidad nacional y espiritual.
Es como si la reprensión al liderazgo desembocara en una lamentación final sobre la nación que ha perdido nuevamente su oportunidad histórica. Aquí se muestra la culminación de la hipocresía. Jesús revela que el sistema religioso maquillaba la piedad externa, mientras por dentro estaba absolutamente muerto y corrompido. Jesús eleva los detalles rituales, Jesús remarca a todos aquellos detalles rituales y por otra parte remarca también el abandono del corazón de la ley, que es la justicia, la fe, la misericordia, como él lo dice repetidas veces. Esta generación es denunciada por, fíjense, construir monumentos a los profetas que sus propios padres habían matado, mientras que aún preparaban la muerte del último y más grande profeta de todos, el Hijo del Dios viviente. Jesús pronuncia en este pasaje un veredicto escatológico. Él dice en versículo 35, todo esto ocurre para que venga sobre vosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías. No es una acusación momentánea, es una sentencia acumulada, una culpa corporativa. Aquí el juicio anunciado en el antiguo pasaje de Deuteronomio 28 finalmente va a concretarse y va a tener de forma definitiva un efecto de dispersión sobre Israel que ya lleva 2000 años. Jesús llora sobre su pueblo sin desquitarse. A pesar de la dureza del discurso, el capítulo termina en un lamento. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise y tú no quisiste? La escena es tan intensa que Lucas 19:41 dice que Jesús lloró sobre la ciudad. Es el llanto del rey que ha sido rechazado, del pastor herido, del profeta que va a ser asesinado. Este capítulo es el veredicto final del reino a Israel en su sentido institucional nacional. Jesús fue asesinado, pero no por ser un maestro amable, sino por denunciar este sistema religioso que se erguía contra el Cristo y contra Dios. El Hijo fue enviado como los profetas antes de él y también sería rechazado, pero su rechazo traería un juicio definitivo sobre toda la nación. Mateo 23 no es solo un reproche, es también la antesala del capítulo 24, donde se anuncia por parte del mismo Jesucristo la ruina de todo aquel edificio religioso y nacional. Bienvenidos al estudio de Mateo. Tremendo escándalo es el epítome del escándalo, el capítulo 23 de Mateo.
Aquí hoy vamos a leer este duro capítulo, el capítulo más duro que Jesús haya pronunciado jamás en toda su extensión, en todo su ministerio, en todo el registro que hay sobre todo lo que él dijo. No hay ninguna porción de la escritura tan extensa y tan dura pronunciada contra Israel jamás. Pero es que no era para menos, desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista divino. No hablo desde el punto de vista de la iglesia cristiana. No tenemos por qué los cristianos criticar a Israel. El apóstol Pablo nos enseña que no hay diferencia entre judío y no judío, entre judíos y gentiles, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo reprende ese tipo de espíritu cristiano equivocado que se lanza contra Israel como si el gentil fuera esencialmente diferente, como si el gentil le hubiera abierto el corazón a Jesús de una forma infalible, cuando todos sabemos por la doctrina bíblica que es imposible que el hombre busque a Dios. No hay quien busque a Dios, nos dice la Escritura. Hay creyentes que a veces dicen frases extrañas hasta que logran entender la Escritura. Esas frases extrañas, por ejemplo, de que si se ve que ya en esa época yo estaba buscando a Dios. El apóstol Pablo en la Escritura dice, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y cuando se comienza a caracterizar al ser humano, se lo caracteriza como aquel que pone la mayor distancia posible entre sí mismo y el ser divino. Por lo cual no hay quien busque a Dios. Y esta declaración en la Escritura, y especialmente en contextos teológicos, como el libro de Romanos, capítulo 3, 4, 5, y en adelante, es categórica esta definición. No hay quien busque a Dios. Si alguien en algún punto de su vida se encuentra buscando a Dios, es porque Dios lo buscó primero. Nadie ama a Dios. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Esto es el ABC de la teología cristiana. Esto es así. Entonces, es curioso cómo a veces razonamos los creyentes al ver los creyentes de la iglesia, los gentiles, ¿no? Los que no descendemos de la familia, de la descendencia física de Abraham. Es raro cómo razonamos cuando vemos a Israel rechazar a Cristo. Pablo tiene palabras de reprensión muy, muy grandes para los cristianos que empiezan a razonar de esa manera, diciendo, acordate que la raíz te sustenta a vos y no vos a la raíz, y que vos fuiste puesto injertado en esa raíz contra naturaleza. Entonces hay una gran lección para aprender siempre que caemos en ese ciclo tonto de criticar la actitud de Israel rechazando a Cristo. Aunque es criticable, no nos da a nosotros una autoridad moral, ¿se entiende?, para hacerlo, porque nosotros estábamos en las antípodas de donde Dios estaba. Permítanme que pase a... Vamos a hacer así, vamos a ir al PDF y vamos a leer un poquito, porque es poco lo que queda en el archivo PDF sobre capítulo 23 de Mateo. Hemos leído esto, yo lo voy a poner en pantalla por si alguien quiere poner pausa y leerlo para refrescar la memoria. Hemos leído todo esto y nos queda simplemente antes del capítulo 24 y 25, que va a ser un estudio interesantísimo porque nos lleva mucho al terreno de la escatología.
de las profecías, etc., sobre el fin de los tiempos y esas cosas, sobre Israel, hoy por hoy que está tan en boga el tema de Israel con lo que está pasando allí, ¿no? Bien. Nos queda esto por leer, lo vamos a leer. Dice el doctor Unger, la nación da, en este contexto de Mateo 23, 22, 23, la nación da nuevas muestras de su rechazo al rey en este contexto. Los herodianos eran judíos en lo que se refiere a las formas religiosas externas, pero su devoción a ese helenismo materialista, ¿no?, y mundano, aceptado tan ávidamente por los Herodes, constituía una ofensa grave contra toda la nación. Estos eran judíos que querían vivir como vivían los griegos, los romanos, digamos, eran judíos pero con una mentalidad o una matriz mental, no tanto mental, yo diría más de carácter, de sensaciones que se volcaban al materialismo del Imperio Romano. La visión griega y romana era lo que predominaba en la mente política de los herodianos, que eran judíos, pero que estaban representando en alma y cuerpo, ¿no?, una filosofía y una forma de religión absolutamente diferente de la hebrea, podríamos decir, ¿no?, de la semítica, si quieren, pero sería irnos demasiado largo. Creo que hebrea sería mejor. Entonces, bueno, en su odio a Jesús hicieron causa común en contra de Jesús con los saduceos. Esto lo vimos en el capítulo pasado, ¿no? Cómo venían por tandas, no tenían mucho en común entre fariseos, saduceos y herodianos. Se acomodaban en el poder de la mejor manera posible para chuparle la savia a la administración que Roma hacía sobre Palestina. Eran políticos acomodados y encima hiper religiosos, ¿no? Y cuando veían que debían solaparse y ponerse, ¿no?, cerrar filas, como quien dice, para atacar a Jesús, lo hicieron. Lo hicieron incluso con los saduceos. Los racionalistas religiosos y los fariseos huecos formalistas. Esto es el binomio, ¿no?, que podríamos identificar con los herodianos y los fariseos. Muy interesante. Jesús Jesús respondió a cada oleada de ataques que trajo cada uno de estos grupos. Jesús contestó. Jesús confundió a los fariseos al preguntarles acerca del Salmo 110. Jesús le dijo, ¿de quién es hijo el Cristo? De David, dijeron. El Cristo es hijo de David. Bueno, sí, bien. Pero si David lo llama padre, ¿cómo es su hijo? Lo que Jesús le está diciendo es, la figura del Mesías es superior a David. Y los judíos queda claro que no tenían ese tipo de pensamiento, porque lo consideraban al Cristo como un descendiente de David. Les costaba mucho reconocer en ese descendiente de David al Mesías, al que venía de parte de Dios, al ungido de Dios, que proféticamente había sido en todo superior, presentado como superior a todo hombre ungido por Dios, incluso a David, a Moisés, etc., a Elías mismo,
¿no? Y Jesús confundió a los fariseos preguntándoles acerca de eso. Este Salmo 110 es una referencia a su persona divina, divino-humana, ¿no? Jesús está haciendo referencia a sí mismo, como siempre, hiperbólicamente, ¿no? O parabólicamente, esos tiros por elevación que tiene que hacer Jesús, ¿no? No puede disparar directo a veces con este tipo de munición, tiene que hacer tiros por elevación para que caigan en su debido lugar estos argumentos. Jesús está defendiendo su derecho al trono, Él es el Mesías. Y Jesús les entra por ahí, ¿no? Le dice, si el descendiente de David es considerado por David como más grande que David, en contra de la lógica, ¿no? ¿Cómo es esto? Y ellos no entendían. Los tres partidos, los herodianos, los saduceos y los fariseos, los tres partidos representativos de todo Israel, si bien se quedaron mudos, no se arrepintieron. No quedaba para ellos otro mensaje que el de una segura condenación. Y esto es lo que vamos a ver precisamente aquí, en capítulo 23. La condenación y el lamento sobre Jerusalén. Aquellos que están un poquito avanzados en los estudios de teología tienen que tratar de incorporar en el capítulo 23 de Mateo este concepto. Esto es muy importante. La condenación en Mateo 23 que vamos a ver no puede separarse del lamento sobre Jerusalén, porque una cosa es consecuencia de la otra. El hecho de que Jesucristo condene públicamente a esta generación de judíos trae como consecuencia un lamento sobre Jerusalén y unas consecuencias terribles que vamos a ver, que tienen que ver incluso con lo que ha pasado con Israel desde aquel entonces hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha. Los tremendos ayes procedentes de la justa ira del rechazado hijo de David se transformaron en lágrimas cuando anunció las bendiciones y la esperanza que hay para el remanente que arrepentido le recibirá en su segundo advenimiento, en su segunda venida, con la bienvenida del Salmo 118:26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esto va a pasar en su segunda venida. Entonces, bueno, pasemos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a despejar un poco esto. Así tenemos el texto. Y ahí tenemos el texto. Yo me voy a ir a la Biblia y ahí estamos. Mateo 23, queridos amigos. Vamos a recorrer este capítulo, no es muy largo, son 39 versículos, que nos van a dejar justo en la entrada de el discurso escatológico más grande, más significativo que Jesús haya pronunciado sobre la historia de la humanidad. Jesús en capítulo 24 y 25 va a hablar del fin de este mundo, del fin de este sistema, del juicio sobre este sistema, con eje en Israel, también sobre las naciones gentiles y finalmente su regreso literal a esta tierra y el establecimiento del reino de Dios para siempre en este mundo, en este planeta, en esta tierra. Para lo cual, bueno, no sabemos cuánto falta, pero vemos muchas señales. Vemos muchas señales. Alguno me dirá, sí, últimamente, en los últimos meses, en los últimos años, realmente están pasando cosas de carácter histórico que nunca pasaron. Yo me iría un poquito más atrás y tomaría, si se trata de acentuar
el carácter distintivo que tienen las señales de los últimos tiempos, yo no hablaría de los últimos 10 o 20 años, ni siquiera de los últimos 75 años, yo hablaría de los últimos 120 años, del último, desde 1900 hasta la fecha, hasta 2025. Yo diría que en una retrospectiva histórica, lo que ha pasado en los últimos 2000 años es ciertamente una cosa de lo que ha pasado desde los tiempos que estamos leyendo aquí hasta 1900, y otra cosa muy diferente es el curso que ha tomado la historia en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ojalá tengamos tiempo para desarrollar todo esto en los meses y en los años próximos en este canal, estudiando escatología. Vamos a leer entonces Mateo 23 y vamos a escuchar lo que dice Jesucristo. Vamos a hacer algunas paradas para aclarar alguna terminología, si es necesario, pero bueno, vamos a tratar de visualizar lo que fue la discusión que Jesús tuvo. Esto pasó entre el lunes y el martes de la última semana. Jesús fue crucificado. Es largo, yo he hecho un video sobre el tema, no me quisiera extender, pero el día de la Pascua, el día de la celebración de la Pascua, fue el día miércoles. El miércoles por la noche, que para los judíos ya era jueves, porque después de la puesta del sol para los judíos ya era jueves. El miércoles a la noche Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, está en la madrugada en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Allí es apresado, es llevado temprano, pasa por 3 diferentes juicios. Por primero y principal, el juicio que le hacen los saduceos, Caifás y Anás, en su palacio, muy temprano en la mañana, siendo aún de noche. Posteriormente Jesús pasa por Herodes y por Pilato, pero hay que tener en cuenta que a las 9 de la mañana del jueves, según la Escritura, Jesús ya estaba crucificado, jueves a las 9 de la mañana. Si quieren una explicación más detallada por horas y días, hay un video sobre la Pascua, la cronología de la Pascua, que está en la lista de videos de este canal, lo pueden consultar. Esto que estamos leyendo acá en Mateo 22, 23, pasó entre el lunes y el martes. El lunes y el martes Jesús, después de entrar en Jerusalén, purificó el templo, echó afuera a todos, fue un escándalo, y empezó a defender a capa y espada con sus argumentos la santidad de aquel recinto que había sido creado, concebido, pensado para ser dedicado al servicio de Dios y que no estaba cumpliendo esa función. Entonces, en todo ese contexto, no nos olvidemos también que Jesús a la noche volvía a la casa de Lázaro. Eran entre 10 y 15 kilómetros de camino, de piedra. Dormía lo de Lázaro a la noche y volvía a la mañana con sus discípulos al templo y estaba allí todo el día y de noche volvía. Esto fue domingo, lunes, martes, y ya después el miércoles se quedó en Jerusalén para la cena de la Pascua y el jueves fue crucificado temprano. Entonces, en esas instancias, probablemente esto ocurrió el martes a la mañana. Jesús salía temprano a la mañana de la casa de Lázaro y llegaba en un par de horas de caminata a la mañana al templo, media mañana, ya cuando calentaba el sol, estaban estas discusiones allí. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos
no podemos separar esto del capítulo anterior, esto ya lo sabemos, ¿no? Diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No nos olvidemos que Jesús está viviendo bajo la ley. Jesús, él no viene a, como él lo dijo, no, yo no vengo a abrogar la ley, vengo a cumplirla. Él vino a cumplir con la ley. Entonces él nació, vivió y murió bajo la ley. Por eso Jesús honra la cátedra de Moisés y honra la ley, porque vivía bajo la ley. Guardadlo y hacedlo, le dice Jesús a los discípulos. Es un contexto absolutamente judío, lógico, ¿no? Pero, dice Jesús, no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Es el legalismo, ¿no? El hiperliteralismo con el cual los fariseos muchas veces interpretaban la ley de Moisés y le cargaban todas esas mochilas a los judíos, pero ellos ni las tocaban, ¿no? Antes, dice Jesús, hacen todas sus obras para ser vistos. Para ser vistos, dice Jesús, hacen todas sus obras. Qué curioso, ¿no? Este mal del cual sufrimos todos, ¿no? La hipocresía. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Porque ensanchan sus filacterias. ¿Se acuerdan de lo que eran filacterias? Las filacterias eran unas... Vale la pena que perdamos un minuto. Las filacterias eran unos pequeños recipientes hechos de cuero, dentro de los cuales había versículos de la Torá escritos y guardados allí adentro, y las filacterias se ataban como fajas de cuero en las manos de los judíos, se vendaban, se fajaban con estas tiras de cuero con las escrituras escritas adentro, ¿no? Y también incluso habían ingenierizado un dispositivo para ponérselo acá en la frente con unas tiras de cuero que se ataban acá atrás. Y entonces quedaba la escritura pegada a la frente. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos habían entendido mal por una escuela que enseñaba no literalmente la escritura, sino hiperliteralmente. Ellos entendían que cuando Dios en la ley había dicho, estamos hablando en el libro de Éxodo, ¿no? Que Dios había dicho al pueblo, y estas palabras que yo te hablo hoy, las atarás a tus manos y las tendrás por memorial en tu frente. Simbólicamente Dios estaba diciendo, a ver, muchachos, estas enseñanzas morales que yo les doy por medio de Moisés son las que tienen que regir vuestras acciones y vuestros pensamientos. Ellos dijeron, bueno, tenemos que atar la escritura a nuestra mano y a nuestra frente. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, habrá que ingeniársela para hacerlo. Entonces, usaban estos aparatos, ¿no? Estas cuestiones tan extravagantes. Llegó a ser un símbolo de estatus y de extravagancia espiritual usar esto. Hoy por hoy se usa, muchos judíos ortodoxos lo siguen usando, ¿no? Por tradición. Entonces ensanchaban sus filacterias, ¿no? Unas cuestiones cada vez más
aparatosas y más grandes para demostrar delante de los demás cómo estaban comprometidos con la palabra de Dios. No solamente esto, también extendían los flecos de sus mantos, pompa, ¿no? Vendedores de humo, como hoy, es exactamente lo mismo, los pastores, ¿no? Que hoy se autoproclaman apóstoles, por ejemplo, y aberraciones semejantes, ¿no? Profetas vivientes y apóstoles, bueno, la misma calaña, la misma lacra de siempre, ¿no? Religión, show, venta de humo al por mayor. Bueno, ¿para qué es esto? Para ser vistos por los hombres. Hay que tenerlo bien claro. Aman los primeros asientos en las cenas, buscan estatus, quiere decir, y las primeras sillas en las sinagogas buscan estatus social y buscan estatus religioso. En las salutaciones en las plazas, en aquella época había unos protocolos de saludo en las plazas. Las plazas eran los lugares sociales de encuentro donde se los veía a esto todo adornado y empezaban con unas salutaciones de 2 minutos y bueno, ¿para qué? Todo protocolo vacío. Las salutaciones en las plazas, para llamar la atención. Y ser llamados por los hombres rabí, que es maestro, ¿no? Maestro. Bueno, dice Jesús, mas vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Rabí es maestro. Y Jesús dice, yo soy. Indirectamente lo dice, ¿no? Yo soy vuestro maestro. Y todos vosotros, los judíos, esto no aplica a la iglesia, a ver que se me empieza a hervir la sangre cuando me acuerdo que algunas personas se creen que cuando Jesús dice vosotros sois hermanos, en este contexto se está hablando de la iglesia. No está hablando de la iglesia, está hablando de los hermanos de sangre judíos. Estamos en Mateo. A ver si aprendemos de una vez por todas a interpretar la escritura. Por Dios. Los hermanos espirituales de la iglesia están en otro contexto, no son estos. Sí, porque Jesús dijo que todos somos hermanos. No se refería a la iglesia, se refería a los judíos. Y no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo, le dice Jesús a los judíos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Dice Jesús, el que es mayor entre vosotros, el que tiene más reputación, más respeto, sea vuestro siervo. Cosa difícil que un fariseo se convirtiera en servidor del pueblo, imposible. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Acá yo siento que necesito hacer una aclaración. Esto no significa bajo ningún punto de vista. Esto que digo se entiende cuando estudiamos toda la escritura y no nos quedamos haciendo foco en un versículo. Cuando nosotros estudiamos toda la Biblia, todas las enseñanzas concernientes a la salvación, vemos que no existe forma, no hay, ni va a haber, de que un hombre impida que otro hombre sea salvo. Entonces, cuidado cómo interpretamos esto. Esto debe ser interpretado a la luz de toda la escritura. Esto debe entenderse en su contexto. ¿Qué significa en su contexto? Aquí, en versículo 13,
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. El hombre en sí no tiene poder para impedir que otras personas se salven, alcancen la salvación. Lo que Jesús está diciendo aquí de una forma semántica muy fuerte es que los fariseos y los escribas se interponían, la complicaban a la hora de abrir las escrituras acerca de la salvación. Esto resulta de leer muchísimos pasajes en los cuales Jesucristo mismo incluso dice que para los hombres es imposible ser salvos, pero para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y es Dios quien salva. Y es Dios quien regenera a las personas. Entonces aquí lo que Jesús está haciendo es poner el énfasis sobre el hecho de que los fariseos dificultaban la enseñanza de la escritura, que básicamente se centraba en demostrar que Dios es un Dios que busca el bien del hombre, no solamente el bien en este mundo, sino el bien para toda la eternidad. Y los fariseos no estaban en esa línea editorial, vamos a decir, sino todo lo contrario. Va a decir más abajo Jesús que en vez de abrir la cancha, como decimos acá nosotros en Argentina, ¿no? Abrí la cancha, no cerré la cancha, abrí la cancha. No compliqué las cosas. Si las cosas son simples, déjalas así, no las compliques. Esto es lo que hacían los fariseos, la complicaban, dificultaban todo lo concerniente a la salvación. Se interponían entre el discurso de Jesucristo y los judíos, ¿no? Desautorizaban a Jesús, quien claramente decía, todos los que quieran ser salvos, vengan a mí. Y ellos no, se interponían. En ese sentido debe interpretarse que ellos cerraban el reino. Ellos no tenían autoridad para quitarle la salvación a nadie que Dios quisiera dársela. Aquí la capacidad del hombre sigue siendo nula para poder entrar por sí mismo al reino de Dios y para cerrarle las puertas literalmente a otros que quieren ser salvos. Pero es muy interesante cómo Jesús los denuncia en su función de ser guías de ciegos, guías de ciegos, ¿no? Y montones de calificativos que Jesús les pone cuando deberían haber sido históricamente, ellos eran los líderes, la luz de Israel. Jesús, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús le hace un par de preguntas a Nicodemo no se las sabe contestar y Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No? Bueno, va por ahí la cosa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, ¿no? Alguien que adhiriera a la fe de Israel, que no fuera un judío natural, digamos, ¿no? Y una vez hecho el prosélito, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, bueno, el proselitismo, ¿no? Qué término más odiado por la gente. Es aquella persona que en un despliegue, ¿no? En un despliegue político, trata de ensanchar una causa que no es legítima, visto en este contexto, ¿no? El proselitismo se ha convertido en sinónimo
de manipulación de masas. Y esto es lo que hacían los judíos. Porque les enseñaban cosas tradicionales, no les enseñaban lo que Jesús pone al principio de este capítulo, que era la cátedra de Moisés, la enseñanza de la ley. No enseñaban eso. No se caracterizaban por enseñar mayormente las enseñanzas de Moisés, sino que enseñaban cosas muy, muy complejas que se iban dilatando dentro de ese poder que iban amasando estas personalidades religiosas políticas. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, claro, el oro, el signo pesos, ¿no? Especialmente en los saduceos, ¿no? Cuando hablaban del oro del templo. Si alguno jura por el oro del templo, es deudor de lo que promete, de lo que jura. Insensatos, dice Jesús, y ciegos. Fíjense la lógica que usa Jesús. ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Ya con esa lógica ya estaba todo desarmado. Y decís: cualquiera que jura por el altar no es nada, pero cualquiera que jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues fíjense a qué nivel de alienamiento mental, a qué nivel de alienación el pensamiento judío había llegado para no poder discernir estas cosas que ya los fariseos habían invertido, ¿no? El valor de estas cosas, lo material por encima de lo espiritual. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, en aquella época, durante la ley, esto estaba vigente. El que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Esto es algo sensible para Jesús. Versículo 22. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, ¿no? ¿Hasta qué punto eran puntillosos en la ley de Moisés los fariseos, separando, ¿no?, el 10% de hasta las plantitas que tenían en sus casas? Dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué era lo otro? Bueno, realmente honrar a Dios y no caer en el vacío ritual en el cual habían caído sistemáticamente. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Los fariseos, los más apegados a las normas farisaicas, no bebían sin antes colar los líquidos en telas para no tragarse ningún insecto, porque te podía contaminar en un sentido espiritual, ¿no? Habían llevado las cosas. Pero Jesús dice con una ironía tremenda, ¿no? Se tragan el camello, ustedes se tragan el camello. Hay diferentes interpretaciones sobre el camello. Algunos interpretan que este camello es un juego de palabras con una soga que se utilizaba para amarrar los botes, pero no, realmente el camello era un animal impuro, el mayor de todos en tamaño,
Y yo creo que Jesús lo está utilizando para el contraste entre el mosquito y el camello, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, limpiezas rituales, ¿no? Pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. En la cultura judía del primer siglo está comprobado que se utilizaba cal para blanquear los sepulcros, porque entrar en contacto con sepulcros hacía que el judío estuviera en una condición impura durante 7 días. Tenía que estar viviendo separado durante 7 días. Especialmente en la época de la Pascua, donde llegaba tanta gente a Jerusalén y había una sección de Jerusalén en la cual había sepulcros centenarios. En esta fecha se blanqueaban a propósito los sepulcros para que nadie se equivocara y entrara en esos recintos y no pudiera participar de la Pascua, ¿no? Entonces es bastante interesante que en esos días Jesús, justo antes de la Pascua, seguramente se veían, ¿no?, recién blanqueados los sepulcros, y Jesús lo utiliza como un símbolo de algo que por fuera se ve de una forma, pero que por dentro es un asco. La vida de los fariseos. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis, noten esto, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos participado con ellos en la sangre de los profetas. O sea, indirectamente, ellos reconocían que eran herederos de el estatus, del nivel, más que nada del estatus social, político y religioso que gozaban aquellos que en el pasado habían utilizado la autoridad, habían hecho abuso de la autoridad y habían matado a los profetas. Estaban en las mismas posiciones de autoridad. Y Jesús les dice, hacen esto, adornan, ¿no?, y embellecen los sepulcros de los profetas y dicen que ustedes son diferentes, pero ustedes dan testimonio contra vosotros mismos, dice Jesús. ¿De qué? De que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y Jesús no se está refiriendo a que son descendencia física. Jesús está diciendo con hijos. Esta es una palabra que denota a una persona en su carácter también. Ustedes son los herederos de esa generación que mataba profetas. Ustedes son los hijos. En ustedes está el retrato vivo de aquellos que mataban a los profetas. Lo habían hecho con Juan el Bautista hacía poco. Lo habían decapitado. A ver, lean en la historia de los judíos de este primer siglo, a ver qué líder de Israel había sido muerto decapitado. Y yo creo que no van a encontrar a nadie que haya muerto por decapitación, excepto Juan el Bautista, que era
un profeta ungido por Dios al cual todo el pueblo respetaba. Pero estos, los políticos, lo habían decapitado, habían facilitado todo lo necesario para que Herodes lo matara. Y Herodes lo estaba buscando desde hacía rato. Dice Jesús, vosotros también colmad la medida de vuestros padres. Ustedes están a la misma altura que vuestros padres. Fíjense lo que les dice Jesús a continuación. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto dentro del ideario judío, hebreo, este término estaba directamente relacionado con las actividades diabólicas, porque los judíos, con la ley, los profetas, etc., tenían bien identificada la figura de Satanás en el inicio, en el libro de Génesis, con la serpiente. De esto, por supuesto, Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, identifican a Satanás con la serpiente del huerto del Edén. De eso no hay duda, ¿no? Pero en la época de Jesús, decirle esto a unos líderes espirituales era decirle, ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto ya era el extremo. Era un sincericidio lo que estaba haciendo Jesús, porque sí, esto se iba a convertir en un homicidio de parte de aquel que decía estas cosas contra esta generación y contra esta gente. Por tanto, he aquí fíjense, os envío profetas. Jesús acá toma un rol muy activo. Es raro esto, ¿eh? Esto es raro. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, y sabios, y escribas, y de ellos a algunos mataréis, y crucificaréis, y a algunos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Esto pasó inmediatamente después que comenzó la iglesia. Inmediatamente después, Israel hizo esto con los creyentes de la iglesia, pero también con una hazaña terriblemente profunda. Se ensañaban por el hecho de que eran judíos que habían dejado a la ley de Moisés y se habían convertido al cristianismo. Estos odiaban a el Cristo, a Jesús, el Cristo. Entonces, algunos de estos profetas, por ejemplo, si quieren poner entre los crucificados de esto, pueden poner a Pedro, que murió crucificado por Roma, en realidad porque el que crucificaba era Roma, pero los que querían que crucificaran a los profetas de Jesús eran los judíos, como el mismo Jesús murió crucificado, ¿no? Saulo, si ustedes se acuerdan, azotaba a los cristianos en las sinagogas. Después se convirtió el apóstol Pablo. Y perseguiréis de ciudad en ciudad, lo que hacía Saulo antes de convertirse. ¿Para qué dice Jesús esto? Estamos llegando al clímax. Para que venga sobre vosotros toda la venganza, la retribución, toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hermano de Caín, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto, el juicio, vendrá sobre esta generación. Acá en este estudio de Mateo nos hemos tirado un par de horas largas hablando acerca de esta palabra.
la generación a la cual se refiere Jesús constantemente, que es la generación de judíos que lo rechazaron. Jesús dice, todo el juicio acumulado va a ser descargado sobre ustedes, le dice Jesús, sobre esta generación. Y creo que nos revela proféticamente a qué se refería con eso. Terminamos. Después de todos los ayes, viene el lamento. Jerusalén, Jerusalén, habló Jesús a todo el público que estaba ahí. Clamó sobre toda la multitud que estaba ahí congregada en el templo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, fíjense cómo va a hablar en primera persona, quise, dice Jesús, cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, te negaste. Consecuencia, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. La casa no es Jerusalén, La casa es la casa de Israel, la familia de Israel. Vuestra casa os es dejada desierta. A partir de ahí comenzaba un proceso a través del cual Israel iba a sufrir terribles consecuencias. Porque os digo que, dice Jesús, desde ahora, dijo Jesús, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por supuesto, Jesús no le habla a esa generación. Esa generación pereció en el juicio de las guerras contra Roma desde el año 67 al año 70, con la toma del templo, la quema, la matanza de los judíos. Los judíos fueron llevados, deportados, fueron llevados a Roma, vendidos como esclavos, muchísimos. Y estuvieron más de un siglo de ahí en adelante sin poder volver a Jerusalén. Y la gran dispersión de Deuteronomio 28 tuvo lugar, sin dudas, hasta el día de hoy. Los judíos están desparramados por todo el mundo. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. Es un pasaje que, como les decía al principio, nos deja justo en la entrada a Mateo 24 y 25, donde Jesús va a hablar del futuro con mucho detalle. Del futuro de Israel, del futuro de este mundo, de este sistema, del futuro de su regreso futuro a este mundo, en su segunda venida al mundo donde establecerá su reino. Tenemos un montón para recorrer. Amigos, les mando un abrazo, un cariño, nos estamos viendo próximamente. Cuídense.